Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, en compañía de su familia. Eh, Como siempre, es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes en estos tiempos que son difíciles, que son complicados. Eh, ya la misma palabra de Dios lo establece y Jesucristo nos decía, en el mundo tendréis aflicciones. Pero dice él, anímense, tranquilos, yo he vencido al mundo. Es decir, Dios a través de Jesucristo, su Hijo, nos dice, eh, van a tener aflicciones, van a tener situaciones difíciles, van a enfrentar calamidades. Hoy puede ser una pandemia, una enfermedad que nos está agobiando a todo el mundo, pero mañana va a ser otra situación difícil, porque estamos eh, en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de maldad, en un mundo que, que está, eh, que en realidad está siendo gobernado por el amo de este mundo, que nosotros ya sabemos quién es. Así es que va a haber muchas situaciones difíciles, enfermedades nos pueden llegar, situaciones económicas difíciles, carencias, quiebras, pobreza, en fin, situaciones familiares complicadas, una separación con su esposa, con su pareja, separación de sus hijos, alguna contienda con un hermano, con algún hijo. En fin, todas estas situaciones son situaciones difíciles y ya se refería nuestro Señor Jesucristo en su palabra que íbamos a tener eh, este tipo de situaciones, este tipo de aflicciones, pero que estuviéramos tranquilos, porque Él ha vencido al mundo. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Y entonces nosotros, por medio de nuestra fe, depositando nuestra confianza en Él, nosotros vamos a saber de que ya tenemos la victoria. Y que aunque pase esa situación, en retrospectiva, cuando ya la hayamos pasado, vamos a ver que era parte de un plan, era parte de los propósitos que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Fíjense que el Señor puso en mi corazón poder compartir una, una porción de la palabra de Romanos 8, 37, 39. Romanos 8, del 37 al 39. Y dice así en la NBI: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense que cuando yo leo esta porción de la Biblia, lo primero que yo digo, wow, o sea, nada, dice, ninguna cosa creada, ninguna cosa de la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces uno dice, ok, nada nos va a apartar, ni una calamidad, ni una enfermedad, ni una situación económica difícil, ni una ruptura con nuestra pareja o nuestros hijos, o sea, cualquier familiar, alguna contienda, nada, dice, o sea, ni lo presente ni lo porvenir. Pero uno dice,
¿A qué se refiere exactamente? Porque cuando nos dice Pablo en este libro de los Romanos, esta carta a los Romanos, nos dice, inspirado por Dios, por supuesto, que nada nos va a separar de su amor. Hay dos cosas importantes. Dice, nada por apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿pero a qué se refiere en mi interpretación? ¿A qué se refiere con el amor de Dios? O sea, nada me va a apartar del amor de Dios. Entonces, para eso es importante tener claro aquella porción donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que muriera por nosotros y que nosotros tuviéramos acceso a la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Valemos tanto para el Señor, somos tan preciados para Dios, que Él dio a su único hijo, pero ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el regalo? ¿Cuál es la bendición de dar a su hijo, de dar la vida de su hijo por nosotros? Y era para que nosotros no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna. Es decir, tenemos que estar claro que después de esta vida, de la vida terrenal, que pueden ser 80, 70, 80, 90, 100 años, viene la vida eterna, y la vida eterna es para siempre. Entonces, es importante que nosotros estemos claros que el regalo o la bendición más grande que nosotros podamos tener de Dios no es para este mundo. Claro que podemos tener bendiciones, la gracia de Él derramándose sobre nosotros, vivir una vida en plenitud según lo que Él establece. O sea, todo eso lo podemos tener, pero ¿qué es lo que pasa? No debemos perder el horizonte, no debemos perder nuestro norte, de que a donde vamos es a la vida eterna. Y la vida eterna es para siempre. Entonces, cuando dice aquí que nada nos podrá separar de su amor, es que aunque nosotros muramos, eso tampoco nos va a separar del amor de Dios, porque dice ni la muerte ni la vida. Es decir, si nosotros morimos, tenemos la certeza en nuestro corazón de que luego de pasar por este mundo vamos a ir al encuentro con Él y a vivir una vida por siempre, adorándole, alabándole, una vida de gozo pleno, permanente. Imagínense qué tremendo. Entonces, el punto es que obviamente Dios es provida, es decir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Él. Pero nosotros, ante situaciones difíciles, como por ejemplo lo que estamos pasando, esta pandemia del coronavirus, nos preocupamos, nos afligimos, se llena de angustia en nuestro corazón, porque está la opción de morir. Nos enfermamos y nos podemos morir. Entonces, eso es precisamente lo que, discerniendo acerca de esta porción de la palabra, no nos debería de causar mayor preocupación, porque ya sabemos que todo es parte del plan que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y entonces, esta enfermedad, esta pandemia, es parte de los planes que Dios tiene. Ahora, Dios no es malo. Prácticamente hay personas que dicen, es que Dios nos está castigando con esta enfermedad, y no es así.
Y por eso dije, prácticamente estas son cosas que son naturales porque estamos en un mundo complejo, en un mundo malo, en un mundo de aflicción. Y muchas veces estas enfermedades son producto de la maldad del hombre. Entonces, no podemos decir Dios nos está castigando, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Entonces Dios, en realidad, sí usa estas situaciones para que nosotros volquemos nuestra mirada hacia Jesucristo, nuestro Señor. Y esto de nuestro Señor es importante también decirlo porque si ustedes se fijan al final de la porción de Romanos 8, 37, 39, dice, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, nada nos va a separar de ese amor precioso que fue capaz de dar a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. No nos va a separar, pero ¿a quiénes? ¿A quiénes? A sus hijos. Porque Jesucristo dice nuestro Señor. ¿Y cuándo podemos afirmar que Jesucristo es nuestro Señor? Cuando nosotros adquirimos la nueva identidad que es ser llamados hijos de Dios. Y la palabra lo establece. A todos aquellos a los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esos, usted y yo, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nos hemos sometido en obediencia a ese Señor que tiene su señorío y tiene sus estatutos, tiene sus reglas claras, definidas. Cuando nosotros nos sometemos en obediencia a ese Señor Jesucristo, entonces venimos y adquirimos la nueva identidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, por eso esto, que no nos va a separar todas estas cosas de su amor, es para sus hijos. Y sus hijos somos todos aquellos que le hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, el centro de nuestra vida. Y toda nuestra vida gira alrededor de lo que Dios establece a través de su palabra y donde Jesucristo nos enseña una serie de principios para llevar una vida buena. La palabra dice que todas las cosas adquieren su plenitud en Cristo Jesús. Nosotros adquirimos plenitud solamente en Cristo Jesús. Así es que quería reflexionar acerca de esto, porque es importante que estemos claros que hoy es una pandemia, mañana puede ser una enfermedad que nos pueda llegar a nosotros, una situación difícil, complicada, una quiebra, una carencia tremenda, pero que nada nos va a separar de su amor a sus hijos, a nosotros, los que estamos claros y estamos confiados de que Él tiene el control de nuestras vidas, porque Él es nuestro Señor y nos sometemos a Él en obediencia. Así es que quería comentarles, quería reflexionar acerca de esto, porque en estos tiempos es importante tener claro todas estas cuestiones y saber de que la muerte es parte de la vida y es el principio de la vida que nosotros añoramos, que nosotros soñamos, para la que nos estamos preparando aquí en esta tierra, que es la vida eterna. Y eso no debemos de apartarnos de tener clara esa visión en nuestro corazón de que, claro que no queremos morirnos, porque como le dije, Jesucristo es vida y muchos de nosotros tenemos mucho que hacer todavía en colaboración, teniendo el privilegio de colaborar en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra.
Entonces tenemos mucho que hacer y el Señor nos va a tener hasta que sea su voluntad. Y nosotros ni siquiera sabemos qué día va a ser, pero mientras tanto, estamos claros, usted y yo, que vamos hacia un lugar eterno donde solo va a ser gozo, alegría, y que no nos debe preocupar estas situaciones porque nosotros estamos sellados con el Espíritu de Dios y que todo lo que nos pase es para bien porque somos sus hijos. Yo le invito a usted que me escucha de una manera sencilla. Dios es sencillo, Dios es todopoderoso, todo lo puede hacer, pero es sencillo y es natural, espontáneo. Y entonces yo lo invito a usted que en este momento, si usted no está claro de su identidad, si no está claro de cuál es su comunión, su relación con Dios, lo invito a que con esta sencilla y corta oración usted adquiera su nueva identidad, que es ser hijo de Dios. Así que yo le pido que repita después de mí ahí donde está. Repita así, porque la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Pero también otra porción dice, a todos aquellos a los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Con base a esas porciones de la palabra, que es palabra de Dios, nosotros hacemos una corta oración donde usted recibe esa nueva identidad. Así que incline su rostro y repita después de mí. Señor Jesús, esta mañana vengo delante de ti con un corazón sencillo y humilde a pedirte perdón por mis pecados, mis errores y mis iniquidades. Gracias te doy por haber muerto en la cruz para que yo tuviera acceso al regalo más grande que hombre alguno pueda tener, la vida eterna. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que hagas de mí la persona que siempre has querido que yo sea. En tu nombre hemos orado. Amén. Muchas gracias. Estaré compartiendo con ustedes por medio de este canal algunas cosas que el Señor pone en mi corazón y que lo hago con la mejor intención, que es de poder ser en alguna medida, ponerlo a pensar, a reflexionar y ser portador de buenas noticias. Que Dios me los bendiga. Un abrazo.